Estamos de nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo. El tiempo ordinario se ha prolongado. Hoy estamos en el 24º domingo del tiempo ordinario. Sin contar el de hoy, nos quedan faltando 10 para terminar el tiempo ordinario y con él también el año litúrgico correspondiente a 2007. Ya a comienzos de diciembre comenzaremos o tendremos el inicio de otro año litúrgico, el correspondiente a 2008, con el tiempo del Adviento, 24º domingo del tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene dos secciones, como ya les he explicado muchas veces. La primera va entre Epifanía y el miércoles de ceniza, y la segunda va entre la fiesta de Pentecostés y el comienzo del Adviento, a fines de noviembre o comienzos de diciembre. Estas dos secciones se van enumerando según las semanas y en ellas también según los domingos. Son 34 domingos en el tiempo ordinario y ya estamos en el 24º. Pues bien, las lecturas de los domingos son tres. La primera se toma del Antiguo Testamento, la segunda de una de las cartas apostólicas y la tercera de los Evangelios. En el tiempo ordinario hay tres ciclos para los domingos, A, B y C. Estamos en el ciclo C. Entonces, para ese ciclo, la liturgia prefiere el Evangelio de Lucas. Para el A, Mateo; para el B, Marcos; para el C, Lucas. El Evangelio de San Juan se utiliza generalmente en los tiempos fuertes, por ejemplo en Cuaresma o sobre todo en el tiempo de Pascua. Ahí es cuando, se multiplican los textos del cuarto Evangelio. Esta vez, pues, como estamos en el ciclo C, entonces tendremos un texto del Evangelio de Lucas. Los tres textos del presente domingo se orientan sobre todo el primero, el del Antiguo Testamento, y el tercero, que es el del Evangelio de San Lucas, se orientan hacia el tema de Dios misericordioso, del perdón de Dios. Es por tanto un domingo sumamente especial, porque ese tema, digámoslo así, a nosotros los seres humanos nos reconforta y nos anima para no desmayar en nuestro camino hacia Dios. La primera lectura proviene del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos 7 a 11, luego 13 y 14. Fíjense, para que nos pongamos en contexto, Moisés es invitado por Dios pues al monte Sinaí, a la cima del monte, donde debe recibir el documento de la alianza que en esa composición bíblica se resume en las 10 palabras, el decálogo que llamamos nosotros, es decir, los 10 mandamientos. Estando Moisés en el monte, se prolonga su estadía, de tal manera que abajo, al pie de la montaña, los israelitas, los hijos de Israel, empiezan a desesperarse porque no volvió a aparecer Moisés. Entonces recurren a Aarón, el hermano de Moisés, encargado de las cosas mientras su hermano estaba ausente, y le dicen: no sabemos qué le pasó a ese Moisés. Haznos tú un Dios para adorar. Haznos un Dios. Y así entonces, presionado por la gente, Aarón recoge del pueblo todos los utensilios de oro, anillos, cadenas, en fin, todo aquello, aretas, narigueras, todo eso que en ese tiempo tanto varones como mujeres usaban. Funde el oro en el crisol y con el oro construye un Dios para ellos. La figura es un becerro de oro, y lo propone al pueblo y se lo presenta con estas palabras: aquí está Israel, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Queridos oyentes, estas palabras lo hacen estremecer a uno porque tuvieron unas consecuencias, diría yo,
imprevisibles en la historia del pueblo de Israel. Como hemos estado estudiando en otro programa de la emisora, Historia de la Biblia, yo les he mostrado cómo cuando se dividieron los reinos, el del sur, que era Judá, y el del norte, Israel, el primer rey del reino del norte, Jeroboam, le dio renovado esplendor a dos santuarios, uno más al sur que quedaba Betel y otro más al norte, Dan, e instituyó allí como presencia del Señor una imagen, la imagen de un becerro, de un becerro. Para los israelitas, el becerro era una figura divina en alguna forma familiar, porque también con la figura del becerro representaban los cananeos, no ya al Señor, al Dios de Israel que los sacó de Egipto, sino a Baal, es decir, la naturaleza, los poderes del mundo, los poderes cósmicos, digamos, simbolizados. Baal. Por tanto, se creó una inmensa confusión en la imagen de lo divino. ¿Quién es Dios? ¿Será lo mismo decir que Dios es el Señor? ¿O será lo mismo decir que Dios es Baal? Y ahí tienen ustedes, pues, en este texto bíblico que nos toca escuchar este domingo, la raíz de la todo, Moisés en la cima del monte no ve lo que está haciendo el pueblo allá abajo, junto a la montaña. Dios sí, se ha pervertido tu pueblo, le dice Dios entonces el Señor a Moisés. Recuerden que esta traducción nuestra católica de la Biblia, cuando se encuentra en el texto bíblico hebreo el nombre divino, las cuatro consonantes, nosotros los cristianos solemos traducir el Señor o Kyrios, porque así figura en la edición cristiana de la Biblia judía, la Septuaginta. O Kyrios es el Señor, Dominus en latín, el Señor en castellano. En hebreo es el nombre divino, las cuatro consonantes que generalmente los evangélicos leen Jehová o Jehová, como se suele decir. En hebreo la palabra no se pronunciaba, simplemente evitaban la palabra los rabinos judíos en las sinagogas, leyendo en lugar de el nombre divino propiamente pronunciado, leyendo Adonai, Adonai, precisamente de la palabra hebrea Adonai, que significa el Señor o mi Señor. Sale de esas vocales de Adonai, sale la pronunciación de las consonantes del nombre divino, como Jehová. Es un poco complicado, por eso lo he explicado otras veces, no voy a repetir ahora la explicación. En todo caso, Dios le dice, o el Señor le dice a Moisés, se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Baja, baja, para que lo veas. Fíjense qué palabras tan impresionantes. Dios que sacó a su pueblo de Egipto, le dice a Moisés, se ha pervertido tu pueblo, que tú sacaste de Egipto. Es decir, eso ya no es pueblo mío.
ellos ya no me pertenecen. Tú los sacaste de Egipto, son tu pueblo, tu pueblo. Esa es la palabra terrible de Dios a Moisés, con la cual pues prácticamente niega ser el Dios de Israel, prácticamente niega haber obrado salvación a favor de ellos. Es decir, Dios se retracta de haberlos liberado de la esclavitud y haberlos hecho su pueblo. ¿Qué hace entonces Moisés? Y Dios le explica a Moisés qué es lo que ha pasado. Se han hecho pues un toro de metal y lo están adorando, y delante del toro están proclamando su fe. Y aparece entonces en boca de los hijos de Israel, delante del toro de metal, la profesión bíblica más antigua de la fe. Dice, este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto, el becerro. Tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Ustedes comprenden, amables oyentes, según esta lectura bíblica, que evidentemente es muy elaborada y posterior, comprenden por qué entonces la literatura bíblica más antigua, la que cuenta esa historia de los reyes de Israel, empezando por Jeroboam, que puso los becerros en Betel y en Dan, por qué de Jeroboam siempre se dice el que hizo pecar a Israel. El que hizo pecar a Israel. Y prácticamente de todos los reyes israelitas en el norte aparece esa tremenda frase. Pecó, o mejor dicho, no se apartó de aquello que hizo Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Y aquí entonces, amables oyentes, aparece en la Biblia en este punto, digamos, un principio básico de la concepción religiosa de Israel. Al pecado humano le sigue el juicio divino. Al pecado humano le sigue el juicio divino. Eso aparece desde la primera página de la Biblia, cuando se nos cuenta el pecado de Adán y de su mujer. El hombre peca y Dios lo juzga. Y precisamente la realidad del juicio se va a dar precisamente en las calamidades que el hombre sufre en la historia. Pues bien, aquí Dios le comunica a Moisés que ya ha forjado un juicio para Israel. Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Mi ira. Ante el pecado humano reacciona Dios con ira, la ira de Dios. La ira de Dios es la expresión de su juicio. Quiere acabar con ellos, esa es su decisión. Y quiere que Moisés sea, digámoslo así, la semilla de un nuevo pueblo de Dios. Israel no sirve porque cambió, como dice por allá uno de los salmos, cambió la gloria de Dios por la figura de un toro que come hierba. Eso sí, forjado en oro, pero al fin y al cabo un toro que come hierba. Pues bien, Dios quiere acabar con esa ralea de dura cerviz y quiere que Moisés sea la cabeza de un nuevo pueblo para él. ¿Qué hace entonces Moisés? Aquí aparece ante la ira de Dios Moisés como intercesor. Este es un rasgo hermoso del Antiguo Testamento. ¿Cómo hay que ayudarle a Dios, diría yo, a apartar su ira y de esa manera ayudarle también al pueblo a recuperarse? Hay que ganar la misericordia de Dios con intercesión. Algo parecido cuenta la Biblia cuando Abraham intercede por la gente de Sodoma a Dios y le dice: si encuentras allí tantos justos, vas a destruir esa ciudad. Y entonces empieza con 50 y va bajando hasta que no quedan sino 10 justos en Sodoma. Y siempre la respuesta de Dios: no la destruiré si encuentro 50 o 45 o 30 o 20 o 10. No la destruiré. Abraham pues le saca al Señor misericordia. Aquí también Moisés le saca al Señor misericordia. Fíjense lo que dice. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Fíjense acá
el juego tan maravilloso de palabras que tiene el texto. Cuando Dios se enfrenta a Moisés y le dice baja del monte porque tu pueblo se ha pervertido, el que tú sacaste de Egipto. Es decir, los hijos de Israel no son nada conmigo, son contigo algo, son tu pueblo, y tú los sacaste de Egipto. Y aquí Moisés le responde, digámoslo así, en la misma forma, ¿por qué se va a encender, Señor, tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto? Es decir, no es pueblo mío, Señor, no es tuyo. Yo no fui quien lo saqué, fuiste tú, es tuyo. Por tanto, digámoslo así en estas palabras nuestras, quizá un poco irrespetuosas, pero muy, muy apropiadas para el caso, a lo hecho pecho, Señor. Tú los liberaste, son pueblo tuyo, tú te comprometiste, son de dura cerviz, no te responden, cambiaron tu gloria por la de un toro, pero son pueblo tuyo, acuérdate de los antepasados de este pueblo, acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les prometiste darles la tierra, con ellos te comprometiste, son los padres de este pueblo, acuérdate de ellos, y entonces ten misericordia de este pueblo. Y de esa manera, pues, Moisés conmueve a Dios, lo conmueve las entrañas de Dios, y como se diría en griego, Dios se compadeció de Israel, y finalmente el pueblo no pereció. Y aunque esa generación finalmente acabó mal en el paso del desierto, una nueva generación logró entrar a la tierra prometida. La segunda lectura está tomada de una carta apostólica, esta vez es de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Yo suelo hacer un cierto resumen de la investigación crítica de los textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pues bien, varias veces cuando nos ha tocado leer textos de Pablo o textos que ya les he dicho son llamados por los modernos deuteropaulinos, es decir, no directamente compuestos por el apóstol Pablo, sino procedentes de su escuela y en alguna forma herederos de su espíritu. Ya les he explicado que las cartas que en el Nuevo Testamento llevan el nombre de Pablo se llaman en latín el corpus paulinum, el cuerpo paulino. Esas cartas se dividen en dos grupos. O diría mejor yo en tres grupos. El primer grupo es el de las protopaulinas o también llamadas homologúmena, es decir, reconocidas. Prácticamente toda la opinión crítica actual de los grandes autores está de acuerdo que 7 cartas que en el Nuevo Testamento están encabezadas, según la costumbre de escribir en ese tiempo, por el nombre de Pablos apóstolos, así empiezan, Pablo apóstol, a tales y a tales. 7 de las cartas son homologúmenas, es decir, las reconocen todos los autores como procedentes directamente de Pablo, sea porque él las dictó o porque en algunas de ellas puso algunas palabras suyas al final, en fin, por lo que haya sido. En todo caso, son directamente expresión de su pensamiento y de las circunstancias en que él concretamente estaba viviendo en el momento en que las dictó. Esas 7 cartas son en su orden: Primera Tesalonicenses, luego Primera Corintios, luego probablemente Filipenses, Filemón, Gálatas, Segunda Corintios y Romanos. Ahí están las 7. El ordenamiento, el orden en que las he dictado corresponden aproximadamente, hasta donde es posible deducir hoy, al orden histórico de las cartas. La más antigua es Primera Tesalonicenses, escrita por Pablo en Corinto en el año 51, cuando estaba allí misionando en Corinto, escrita a los fieles de Tesalónica, donde Pablo había estado unos meses antes. Las demás cartas fueron escritas por Pablo en Éfeso, o después de salir de una prisión que tuvo en Éfeso. Esa última carta es Segunda Corintios, escrita posiblemente en Filipos, cuando Pablo iba camino de Corinto. Esas son, pues, protopaulinas, es decir, directamente de Pablo.
Hay otras deuteropaulinas, es decir, secundariamente de Pablo. ¿Por qué yo digo secundariamente? Porque la opinión crítica actual, pienso yo, con muy buena fundamentación, pues encuentra que divergen esas cartas del estilo paulino de las anteriores y muestran, diría yo, un avance del pensamiento teológico del apóstol, o quizá muestran, digámoslo así, menos profundidad teológica que la que es corriente en las cartas propias del apóstol. Dos de ellas son Colosenses y Efesios, y otras tres de ellas son Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Estas tres últimas, fíjense, la segunda lectura de este domingo está tomada de la primera carta a Timoteo, suelen ser llamadas cartas de la cautividad, también las dos primeras, pero las dos primeras, Colosenses y Efesios, son muy, pero muy diferentes de estas tres últimas, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Entre las dos primeras hay ciertamente una relación, pero no con estas tres últimas, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito, las cuales sí están íntimamente relacionadas entre sí. No sabemos exactamente quién las escribió. En todo caso, el que escribió tanto Colosenses como Efesios, y el que escribió en la fuente, pues, de donde surgió Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito, llevaba en sí la herencia paulina. Y estaba escribiendo, diría yo, con la profunda convicción de que podía representar al apóstol, que tenía, diría yo, autoridad apostólica para hacerlo. Para mí esta es una de las demostraciones más antiguas, implícitas, de lo que la fe católica llama la successio apostólica, la sucesión apostólica. Pues bien, la primera carta a Timoteo, como todas las cartas de Pablo, comienzan con un prescripto, así se le suele llamar en latín, prescriptum, es decir, una cosa escrita antes. Es como el encabezamiento de la carta, que consta de elementos, digamos, formales. El nombre del remitente con títulos, en fin, luego el nombre del de los destinatarios o del destinatario, también con adiciones, y luego un saludo. Eso también aparece en la primera Timoteo. Y luego el segundo párrafo, después del prescripto, es una acción de gracias. Precisamente la acción de gracias de la primera carta a Timoteo es la que toca leer este domingo, la que ustedes escucharán en la iglesia cuando participen en la Eucaristía. Dice así: doy gracias a Cristo Jesús. Fíjense, por eso se llama bendición o acción de gracias. Empieza así: doy gracias, Efjaristó se dice en griego, Efjaristó, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un violento. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. Dios derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor cristiano. Podéis fiaros y aceptar sin reservas lo que os digo, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí, para que en mí, el primero, mostrara a Cristo toda su paciencia, y pudiera ser modelo de todos los que creerán en Él y tendrán vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, pues, habla por la pluma del autor de la carta y habla, diría yo, de sus propias vivencias, de su propio pasado. Dios me hizo capaz, se fió en mí, me confió este ministerio, me hizo capaz de esa capacidad, digamos, que Dios le dio. Habla Pablo sobre todo en la segunda carta a los Corintios: se fió de mí, es decir, creyó que yo podía hacerlo y por eso me confió este ministerio. Pero no para eso
Dios pasó por alto lo que yo era. ¿Quién era yo? Era un perseguidor de la iglesia. Pablo lo dice en sus cartas propias repetidamente. Era un perseguidor de la iglesia. Yo perseguí la iglesia de Dios. Aquí lo dice este autor con palabras muy altisonantes. Yo era antes un blasfemo, un perseguidor, un violento, pero Dios lo llamó, tuvo compasión de mí, tuvo compasión de mí. Cuando yo hacía eso, yo no era creyente, yo no sabía lo que hacía. Pablo en alguna forma se disculpa por su ignorancia de lo que hizo él cuando era un fariseo recalcitrante que perseguía a los cristianos. Dios tuvo compasión de mí y le dio pues los dones que a todos los cristianos nos da. Fíjense cómo los resume Pablo al final del párrafo. Dice, dándome la fe, tin pistin, y el amor cristiano, tin agapin. Pistis y agapi, es decir, fe y amor, son los dones que Dios a Pablo le dio cuando, siendo él un violento y un perseguidor, lo llamó. La carta está dirigida a Timoteo, que era un discípulo de Pablo, era un hombre de una región del Asia Menor, creo que era de Listra, un hombre de madre judía y padre gentil, y Pablo lo ganó para el Evangelio y entonces lo acompañó fielmente durante correrías y lo ayudó. Timoteo, la palabra Timoteo, Timothy, dicen, lo usan mucho los americanos, Timothy, los que llaman, digamos, con el diminutivo Tim, en inglés se usa mucho, son los Timoteos de allá. Nosotros ese tipo de nombres no los usamos, nos parecen quizá un poco malsonantes. Timothy, dicen ellos. Nosotros prácticamente a nadie ponemos Timoteo. En todo caso, significa la honra de Dios o el honor de Dios, o honrar a Dios. Timán en griego es honrar y Theos es Dios. Pues bien, ese es el significado del nombre. Aunque pues la carta está dirigida a Timoteo, un discípulo de Pablo, Pablo en el fondo le está escribiendo a una iglesia. Yo pienso que el autor de la carta que puso a escribir a Pablo así, finalmente tiene en vistas a través de Timoteo a las iglesias de origen paulino y las quiere, diría yo, exhortar, las quiere recordar el Evangelio. Por eso aquí, en una frasecita, recuerda el Evangelio cristiano. Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo. Aquí está, pues, un resumen del Evangelio de Pablo, y es este, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Es decir, Jesús es el Salvador. Es una idea que Pablo, pues, reitera una y otra vez en sus cartas. Aquí aparece pues en boca de este autor, o en la pluma de este autor. Jesús vino al mundo, Jesús. Fíjense, la referencia es al histórico hombre de Nazaret, Jesús. Yo pienso que esa diría yo, esa implicación es básica de la fe cristiana. Es decir, la fe cristiana en Dios, se canaliza a través de Jesús. Es decir, de un hecho constatable de la historia. Para muchos modernos hoy en día, esta frase es inaceptable, esta concepción es inaceptable. Hoy en día la teología más reciente juega con esto y quizá ustedes, los que me están escuchando, pues no están en condiciones, digamos, de que yo los introduzca en esta problemática hermenéutica tan aguda. Pero uno como teólogo y como lector asiduo de los productos de la teología reciente, uno sí está muy acostumbrado a estos planteamientos. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, y yo soy el primero. Y yo, pues, el primero, dice Pablo, fui salvado. Dios se compadeció de mí. Quiere decir esto, queridos oyentes, que ninguno de nosotros, porque se siente pecador, puede entonces considerarse desahuciado de la gracia de Dios. Con Pablo mismo, Dios mostró qué es lo que quiere hacer al enviar a Jesús. Quiere salvar a los pecadores, eso es. Por tanto, amables oyentes, cuando ustedes y yo nos sentimos pecadores y sabemos que
que delante de Dios tenemos una deuda impagable, podemos consolarnos y podemos saber que precisamente de este tipo de personas con Jesús quiere ocuparse Dios, de ustedes y de mí. Pablo es el primero. Pablo, por tanto, se pone de primero en la lista de los pecadores de los cuales tuvo Dios por Jesús misericordia. Exactamente, este es el tema de los textos evangélicos o del texto evangélico que toca escuchar este domingo, amables oyentes. Es el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Aparece en San Lucas en una gran sección que se suele llamar la Marcha a Jerusalén. Lucas le da a esa sección de su obra una relevancia como no se le da a ninguno de los otros evangelios. Prácticamente la marcha de Jesús a Jerusalén, a la cual Lucas dedica pues como 9 capítulos, imagínense, 9 capítulos de 9:51 a 19:27. 9:51 a 19:27. Fíjense, todo eso prácticamente aparece anunciado por Marcos en un solo versículo, al comienzo del capítulo 10. Pues de esa parte que sigue, Lucas toma cositas de Marcos, pero enriquece notablemente la sección de la marcha con materiales de fuentes distintas a Marcos. Precisamente en el capítulo 15 trae lo que podríamos llamar la sección de la misericordia de Dios dentro de esa marcha a Jerusalén. Aquí Lucas acumula textos tomados de su fuente propia, que los modernos suelen llamar L, y también de Q, la famosa fuente de Lucas con Mateo. Toma elementos, parábolas o ejemplos y para inculcar ese tema en sus oyentes. Vamos a escuchar el texto. Es un texto muy conocido, pero no por el hecho de ser conocido, creo yo que hemos aprendido a valorarlo del todo y a sacar de ese texto, digamos, el consuelo y la esperanza que necesitamos. Comienza con una introducción que escribe el propio Lucas, es decir, las primeras palabras, yo se las voy a hacer notar, son propias del autor Lucas, son, como dicen los modernos que estudian estas cosas, son redacción lucal. Él, pues, las inventa, son producto de la mente de Lucas. La escribe allí para darle a lo que Jesús dice, y Lucas sabe, porque se lo comunica a su tradición, lo que Jesús dice acerca del tema. Fíjense, dice así, escribe Lucas esto: se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Aquí está, pues, llamémoslo el marco situacional de los 3 textos que Lucas añade y que provienen de la tradición que finalmente se origina en Jesús. El marco es muy simple, es Jesús rodeándose de lo peorcito que había en esa época, publicanos y pecadores, es decir, lo más bajo, los desahuciados de la salvación, y los otros, los buenos, los justos, los santos, los letrados y los fariseos, es decir, los fariseos en primer lugar, es decir, la secta o el grupo por excelencia de los puros y de los buenos, y los letrados, es decir, los conocedores de la Biblia, es decir, los teólogos de los fariseos y de otros grupos, los sabiondos en las cosas bíblicas de la ley. Los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Ponerse en contacto con pecadores, sobre todo a la mesa, era causa de impureza. ¿Por qué? Porque la impureza de esa gente es tal que se le pega a uno. Es como una enfermedad contagiosa. Son impuros, por tanto, si yo me junto con ellos, me hago impuro. Digámoslo en nuestros refranes populares: el que entre la miel anda, algo se le pega. O también, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso le decían, pues, a Jesús los fariseos y los letrados.
En ese escenario, pues, que acabamos de escucharle, escrito por mano de Lucas y procedente de su imaginación, pone Lucas entonces tres parábolas, la de la oveja perdida, llamémosla así, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Usemos esos tres nombres que son los que tradicionalmente se ha dado a estos textos. Jesús les dijo esta parábola, escuchemos la primera. Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y se va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Parabolí llama Lucas esta composición. Parabolí en griego significa, o en castellano se dice parábola, tomando pues el propio término griego. Parabolí en griego tiene dos partes: para, que es una preposición que significa junto a, al lado de, y bolí, que es un sustantivo que viene de la raíz verbal bal, que significa lanzar, tirar, aún poner. Por eso, de ahí viene, por ejemplo, en castellano, bala. Las balas son proyectiles, cosas que se lanzan, bala, o también bola. ¿Para qué sirve una bola? Pues para lanzarla, para tirarla. Fíjense, en castellano, en nuestro idioma, las raíces griegas. Parabolí es, por tanto, una cosa que se lanza junto a otra, para que a partir del conocimiento que se tiene de ella, se conozca mejor la otra. Esa es la parábola. La parábola es, por tanto, una especie de narración o de ejemplo de una cosa que todo el mundo entiende y comprende. Un ejemplo que sirve para conocer otra realidad que es parecida a esa. Conociendo bien una cosa, se conoce la otra que está por conocer. Esa es la parábola. Entonces Jesús cuenta una escena o un acontecimiento significativo. Cuando a un pastor, a alguien que cuida ovejas, Jesús aquí alude a sus lectores: si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, es decir, eso le puede ocurrir a uno de ellos. Entre ellos había gente que cuidaba pastores, que cuidaba ovejas. Era un oficio, digamos, muy cotizado en el mundo palestino donde vivía Jesús. Jesús vivía cercano a agricultores y pastores. Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿qué hace? ¿No deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Claro, eso hace el pastor. Le importa su ovejita perdida, le importa. Entonces deja en el campo las 99, es decir, de alguna forma descuida las 99 para ir a buscar la una. Esa una perdida le importa más que la 99. ¿Y qué pasa cuando la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Es decir, cuando llega donde la oveja, y este es un rasgo, algunos dicen que es original de la parábola en Mateo. Esta parábola está en Mateo capítulo 18 y no tiene este pedacito de que la carga sobre los hombros, no la tiene, solamente la tiene Lucas. Por eso algunos piensan que Lucas fue el que lo añadió, otros dicen que Mateo lo suprimió. En fin, aquí hay discusión entre los que estudian estas cosas. En todo caso, pienso yo que el rasgo es muy hermoso. Fíjense, cuando una ovejita pierde su contacto con las otras, con las compañeras, entonces se ve perdida. ¿Por qué? Porque las ovejas son animales gregarios, es decir, si no andan en grupo, no andan. Por eso, gregarios. Ustedes saben por el lenguaje ciclístico qué son los gregarios. Los gregarios son los ciclistas compañeros de un capo, el jefe del equipo.
los demás trabajan para él, por tanto andan con él, hacen en la carrera oficios que él les dice, tiren, jalen. Cuando el gregario pierde se le pincha una llanta, el gregario se baja de su bicicleta y se la ofrece para que el jefe pueda seguir corriendo, y entonces el otro es el que pierde tiempo. En fin, gregarias son pues las ovejas, de ahí viene la palabra grey en castellano. Grey es un rebaño, grey es un rebaño. Pues bien, se la carga sobre sus hombros muy contento. La ovejita, cuando pierde las otras, se queda quietecita, no se mueve más, hay que ir a buscarla. ¿Qué hace la ovejita cuando está perdida? Empieza a balar, a hacer lo que hacen las ovejas. Ve, ve, ve. Ese es el sonido que emiten. Balar se dice en nuestro idioma. ¿Y a quién llama cuando bala la oveja? Al lobo. Las otras no se devuelven por ella, no. Llama a los depredadores. Claro, es indefensa, absolutamente indefensa, porque ni siquiera corre, se queda allí. Si el lobo llega, se la come. Por eso entonces el pastor corre. Y como ella no va a salir cuando el pastor la encuentra, el pastor tiene que cargarla sobre los hombros y llevarla donde están las otras. Es lo que hace. Y una vez que la pone con las otras, ahí sí hace fiesta con sus amigos. Hace fiesta. Felicitadme, hagamos fiesta, porque encontré la oveja que se me había perdido. ¿Eso lo entiende cualquiera? Esa es la parábola, es esa realidad que se pone al lado de la otra. ¿Cuál es la otra realidad? Jesús está pensando en Dios. ¿Qué hace Dios con los pecadores, con los perdidos? Es decir, con ustedes y conmigo, o con cualquiera. Dice, os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Como al pastor le importa más una oveja, la perdida, que las 99 a salvo, así también, pues dice Jesús, hay más alegría en el cielo. Es decir, hablemos un lenguaje antropomórfico, Dios se alegra más cuando el pecador se convierte, que cuando los justos simple y llanamente perseveran en su justicia y en su bondad. La segunda parábola es la de una mujer que tiene 10 monedas. Fíjense, la de la oveja perdida, que podríamos llamar tal vez mejor el buen pastor, porque Jesús no se está refiriendo tanto, es decir, el personaje central de la historia no es la ovejita perdida, sino quién de vosotros, o si uno de vosotros tiene 100 ovejas. Se está refiriendo por tanto a ellos, como pastores y por tanto a Dios. Por tanto sería más bien la parábola del buen pastor, claro está, el buen pastor con su ovejita perdida. Esa parábola está en Mateo 18, y los materiales propios a Mateo y Lucas se supone, en la hipótesis más cotizada actualmente en la investigación bíblica, que provienen de Q, es decir, una fuente que Mateo y Lucas conocieron. Esta segunda parábola no está sino en Lucas, pero fíjense, tiene una estructura, una constitución interna, digamos así, tan parecida o calcada en la de la otra, que es posible que también haya estado en Q y que Mateo la suprimió. Tal vez Mateo no la quiso poner en su obra, aunque la encontró en Q, porque tal vez según Mateo es menos significativa que la otra. Mateo no puso sino la de la oveja perdida o la del pastor bueno, y quitó esta otra. Escuchemos esta otra. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a las vecinas para decirles, felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Ustedes pues ven que es la misma estructura que la otra. Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, aquí, si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, en otro, no deja las 99 y se va en busca de la perdida hasta que la encuentra, y aquí no barre la casa y enciende la lámpara hasta que la encuentra. Y luego va donde los amigos y les dice, felicitadme, aquí, felicitadme, va donde las amigas para decirles, felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Ustedes ven, es prácticamente la misma estructura
con dos temas, el tema del pastor que busca su oveja y el tema de la mujer que busca su moneda. Es decir, una buena señora de casa que tiene sus moneditas y que las tiene tal vez destinadas a algo que va a adquirir. Si se le pierde una, pues la busca, la busca. ¿Cuántas veces nosotros no buscamos una cosa en la casa? Por ejemplo, cuando una muchacha pierde una de las aretas. Hay que ver, pues entonces cómo empieza a buscar baldosa por baldosa hasta que encuentra la aretica que se le cayó, o el anillo, o una cosa o la otra. O a veces nos puede pasar, como cada rato le dicen a uno, padre, he tenido malos juicios porque se me perdió tal cosa y ahí mismo pensé en que me la había robado fulano o fulano. Y después le encontré, padre, estoy tan arrepentido o tan arrepentida. Eso le pasa a uno. Pues bien, eso de que se le pierdan a uno las cosas no es nada raro. A Jesús se le ocurrió un ejemplo parecido. La mujer con las 10 monedas se le pierde una y es capaz de remover la casa entera hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra se pone muy contenta, le cuenta a las amigas y hasta hace una fiestecita con ellas. Y fíjense pues, así como para la primera parábola de la oveja perdida, había una aplicación, Jesús dice que así pues habrá alegría en el cielo cuando un pecador se convierte, más que cuando 99 justos perseveran en su justicia. Aquí también hay aplicación, dice, os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Es decir, como esa mujer se alegra por su monedita, la que encontró, también pues cuando un pecador se convierte hay alegría en el cielo. Y ahí está pues la segunda parábola. La tercera, esa sí es propia de Lucas, pero en realidad absolutamente propia de Lucas, como también la de la mujer. Pero en la de la mujer hay una cierta sospecha de que quizá Mateo la pudo conocer, pero no la pasó a su obra. En fin, eso lo dejamos para que lo discutan los eruditos. Pero esta última es de una belleza incomparable. A mí me parece que, lastimosamente, ya está terminando el tiempo de mi programa. No tenemos tiempo de mirar el texto completo, pero ustedes lo conocen. Yo lo voy a leer y al final les diré unas palabritas. Oigamos este texto, diría yo, con profunda atención, con profundo respeto. Seamos conscientes de que en este texto, aunque evidentemente fue retocado por Lucas o quizá por algún redactor previo a Lucas y luego introducido en este contexto de la obra lucana, este texto constituye para mi manera de ver la más preciosa imagen de Dios que haya podido salir de la mente de Jesús. ¿A quién se parece Dios? ¿A quién se parece Dios? Este capítulo dice al pastor que prefiere una oveja por encima de 99, o a la mujer que es capaz de remover la casa entera para buscar una monedita. Pero esta vez, fíjense, ¿a quién se parece Dios? A un papá que hace lo que este papá hace, según Jesús. También les dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo hubo gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete,
porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido este hijo tuyo, que se comió tus bienes con malas mujeres, tú matas para él el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Fíjense, amables oyentes, detallitos importantes desde el punto de vista de la composición de los textos. Fíjense los rasgos comunes, los más importantes entre este texto del hijo pródigo, como solemos llamar nosotros, y las dos parábolas anteriores. Se trata de lo perdido y lo encontrado. La ovejita perdida, encontrada. La moneda perdida, encontrada. El hijo perdido, encontrado. Eso de perdido y encontrado en este último texto evidentemente procede de la composición de las tres parábolas. Es decir, lo perdido y lo encontrado básicamente queda bien o cuadra perfecto en lo de la parábola de la oveja y la parábola de la moneda. En esta última parábola, evidentemente es un motivo, digamos, que entra de allá y se acomoda aquí. Y también otro motivo es el de la fiesta. El pastor hace fiesta con sus amigos cuando encuentra la ovejita. La señora hace fiesta con sus amigas cuando encuentra la monedita. Y aquí el padre hace fiesta en la casa para la familia cuando encuentra o cuando regresó el hijo. Probablemente el rasgo de la fiesta queda mejor acá que en las otras parábolas. Pienso yo, o pensaría yo, de punto de vista exegético, que la composición del capítulo completo, fíjense, hubo una influencia recíproca entre unos textos y otros, hasta que se formó la colección de tres que tenemos ahora frente a nuestros ojos. El mensaje es, pienso yo, muy sencillo, muy simple. Les decía yo que una imagen de Dios como esta no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, y creo yo que tampoco nunca en la Biblia. Me voy a permitir, digamos, poner un poco el contraste entre la primera lectura que escuchamos y esta. Fíjense la ira de Dios contra su pueblo. Le dice a Moisés: ahí está tu pueblo que tú sacaste de Egipto. Se han pervertido, ya no son míos, no tengo nada que ver con ellos. Y Moisés, pues a duras penas, logra evitar que Dios proceda con ira y los aniquile y los acabe. Aquí, fíjense, es un buen padre. El hijo se le va, pero cuando el hijo regresa, ni siquiera le permite que siga recitando el versito que ya preparó antes. No le dice nada, no lo regaña, no le saca en cara nada, simplemente se cuelga de su cuello y lo besa. Cuando el muchacho quiere hablar o empieza a hablar, lo interrumpe. Ni un regaño, nada, simple y llanamente le habla a los criados: traigan vestido, pónganselo, traigan anillo, pónganle el dedo, tráiganle zapatos, cálcenlo y maten el ternero cebado. El ternero cebado se menciona como 3 o 4 veces en el texto. Probablemente era un ternero que lo tenían cebando para algún acontecimiento especial, tal vez el matrimonio del otro hijo, quizá, porque al otro hijo le choca mucho cuando le dicen que el papá mandó matar el ternero cebado cuando llegó este. En todo caso, la imagen del padre es de una belleza incomparable, de una ternura maravillosa, casi que hace cosas de mamá, como es vestir al hijo y preocuparse por la comida. En cambio, la figura del otro hermano, amables oyentes, es como la figura nuestra. Yo creo que eso es lo que quiere Jesús decir,
Jesús quiere advertirnos que no podemos parecernos al hermano mayor. Fíjense que el hermano mayor, cuando le habla al papá acerca del otro que regresó, le dice, ese hijo tuyo, y contigo tendrá que ver, pero conmigo no. Ese hijo tuyo que se comió tus bienes con prostitutas, es decir, se vagamundió todo lo que se llevó de aquí, ahora vuelve y tú le matas a él el ternero cebado. Ese hijo tuyo. Y fíjense las palabras del padre, no lo regaña, no trata mal tampoco al otro hijo, simplemente lo lleva a reflexionar. Tu hermano, no es ese hijo mío, sino tu hermano ha vuelto. Deberías alegrarte, es tu hermano, todo lo mío es tuyo. Debería dar de campo en esta casa, que es tuya, porque tú eres el heredero. Es tuya, pero él es tu hermano. Aquí hay campo también para él. Ustedes ven, ese es Jesús. Exactamente, ese es Jesús. No podemos nosotros, pues, como les he dicho tantas veces en la explicación de hoy, tener motivos para una gran esperanza. Pablo decía, yo soy el primer pecador. Eso lo decía Pablo. Y Dios quiso conmigo manifestar misericordia para que ustedes crean que esa misericordia también vale para ustedes. ¿No vale pues para nosotros también ese amor maravilloso de Dios, del cual aquí nos habla Jesús?